Son opciones que ha tomado la Arquidiócesis de Bogotá. Una de esas opciones es renovar el sujeto creyente y a la parroquia por medio de los itinerarios catecumenales de adultos. Esa es una opción que ya hizo la Arquidiócesis de Bogotá y muchos se preguntarán por qué con los adultos. Otras experiencias que se han hecho de renovación del creyente y de las parroquias a partir de los niños y jóvenes, cuando se va a examinar, no dan los resultados que en el fondo, pues, como que quisiéramos. Entonces, viendo eso, nosotros como Arquidiócesis de Bogotá determinamos por qué no empezar con los adultos y que los adultos se conviertan como en la madriguera en la cual, en el fondo, los niños y los jóvenes aprenden a ser creyentes. Esa es una apuesta que hacemos como Arquidiócesis de Bogotá, que tenemos que medirla por allá a 10 o más años, si nos dio los resultados. Porque el énfasis para nosotros es los adultos, o bautizados o no bautizados, para crear, como Rosy decía en su presentación, hay como 3 úteros: la familia, la escuela y la sociedad. Entonces, si en el fondo los adultos como que vuelven a ser creyentes, pues tenemos la oportunidad de que los niños y los jóvenes tengan ya un marco comprensivo creyente. La otra opción es que desde la fe, pues aprendimos entonces, desde la fe o desde la iglesia, mejor desde la iglesia, se nos ha pedido que las catequesis tengan como modelo el catecumenado antiguo. Y es ahí donde se crearon todos nuestros itinerarios de adultos y ahora de jóvenes y posiblemente de niños. Pero yo quiero insistir en estas 2 cosas. El fundamento de estos itinerarios está en 2 cosas. La exégesis narrativa, que hoy no la vamos a aprender, y en el fondo la narratividad. Porque muchos de ustedes dirán, bueno, pero ¿qué diferencia tiene estos itinerarios con otros procesos de catequesis? Pues la diferencia está en la narratividad. Y son 2 fundamentos que ustedes tienen que tener claros para gozar de eso: la exégesis narrativa y la narratividad. Hoy no vamos a hablar de la exégesis narrativa, otro día hablaremos de ella, pero todos los itinerarios en el fondo están construidos a partir de la exégesis narrativa. Es uno de los muchos métodos de acercarnos a la palabra de Dios, uno de los muchos métodos. Pero entonces ustedes dirán, bueno, ¿y cuál es entonces el énfasis en la narratividad? En la palabra, en el contar, en el decir. Para muchos puede ser que les suene eso como, esto es muy bonito, pero no tiene estructura, no tiene peso y fundamento. Esencialmente el sujeto es un sujeto narrativo, un sujeto que en el fondo, solo existe por medio de su decir, de su contar, de la palabra y demás. Entonces vamos a acercarnos a estos itinerarios para descubrir los principios y orientaciones de la catequesis narrativa. Eso tiene un fundamento. O sea, no es porque un día se nos ocurrió y que como que suena bonito y demás, sino para descubrir el valor de esto tenemos que descubrir el fundamento. ¿Qué le da solidez, confiabilidad a esto que nosotros tomamos como opción en la Arquidiócesis de Bogotá, que llamamos los itinerarios catecumenales de adultos? Entonces, pasemos la diapositiva. Entonces vamos a acercarnos a esto, a descubrir que estos itinerarios tienen un fundamento. Nosotros como seres humanos somos esencialmente hombres de narración. Existimos por medio de nuestra palabra, de lo que se puede decir. Cuando yo digo yo soy, el yo soy no se agota en conceptos, sino yo nací en tal lado, yo soy hijo de fulano, yo me casé, yo tengo hijos y demás. Entonces vamos a descubrir que detrás de estos itinerarios está todo un fundamento antropológico, porque el sentido de la vida no se adquiere simplemente en lo que usted vive, sino en la capacidad de interpretar eso y de narrarlo y de contarlo. El único animal que es capaz de relatos, de historias, es el ser humano. Y eso es la estructura antropológica que hay de fondo. Entonces pasemos a la diapositiva. Cuando decimos que el ser humano es homo logos, ser de palabra, tenemos que enfatizar que esos itinerarios, que para mí son interesantísimos y son una buena apuesta, las personas logramos construir nuestra identidad, el yo soy, saber quiénes somos, cuando tenemos la posibilidad de contarnos, de narrarnos, de decirnos.
Por eso es que es interesante que uno le ponga cuidado a las personas en lo que dicen, porque ahí es donde se revela quiénes somos. Hay personas que uno les dice, ¿usted quién es? ¿Usted cómo está? Mal, triste, sufriente. Ah, pero es que hace sol, pero que hace frío. Nosotros en identidad somos la manera como nos contamos, somos las historias que hacemos. El pasado no es muerto, el pasado siempre es vivo, pero el pasado siempre es vivo en la manera como usted lo cuenta, como usted lo recrea. Esos itinerarios que tenemos nosotros tienen ese fundamento. Por eso, narrar la propia vida no es un acto infantil, trivial, sino es la expresión privilegiada para llegar a asumir el propio proyecto y sentir. El hombre construye un destino narrativo de su vida. Miren esto tan interesante, que es lo que está detrás de los itinerarios. Cuando uno se acerca a la palabra de Dios desde la exégesis narrativa, eso es lo que descubre uno, que hay una narratividad de Dios con nosotros, pero que en esta narratividad cada uno de nosotros tiene la oportunidad de expresarse, de asumirse como proyecto en sentido. Cada uno de nosotros hace opciones, cada uno de nosotros viene de una familia, cada uno de nosotros tiene una escala de valores, pero para que eso sea mío y mi proyecto y sea significativo, yo tengo que aprender a narrarlo, a contarlo, a plasmarlo en una historicidad. Eso es súper interesante. Y las personas necesitamos contar nuestras vidas porque vivimos fracturas que obligan a reconstruir el pasado y retomar el camino hacia el futuro. Los nudos, que son o las alegrías extremas o los dolores extremos, sin ellos no hay relato. Si nuestra vida fuera plana, nos pasara todo lo mismo, los mismos días, en el fondo sería imposible tener historia, tener identidad, poder decir yo soy, y seríamos simplemente un pasado que se repite continuamente. Los itinerarios están dados para que cada uno de nosotros seamos capaces de reconfigurar nuestra vida. Por eso Rosy les insistía que es que estos itinerarios no son una cosa solo de la cabeza, no son una clase, son en el fondo un ejercicio de reconstrucción del sujeto y de las comunidades creyentes, pero todo a partir de la palabra, del decir, del contar, del estar narrados como nosotros, de pertenecer a una forma lingüística, al castellano, a pertenecer a una forma de ser creyentes en el decir como Arquidiócesis de Bogotá. Entonces vamos a pasar. Ustedes no se preocupen que esto está muy largo, pero eso después también tendrán esa presentación. Las personas contamos nuestras vidas entregando el tiempo. Vivimos momentos especiales que marcan hitos o giros. Cuando me casé, cuando me gradué, cuando se murió mi papá, cuando perdí a esta persona, cuando me fui de viaje. Esos momentos significativos solo son significativos si en el fondo usted los cuenta, los narra. Y el itinerario está de esa manera, está construido en esa base antropológica. Momentos significativos, la encarnación de Dios, el momento de la cruz, el envío del Espíritu Santo. Por eso es que es una manera de acercarnos a la vida a partir de la narratividad del texto bíblico. Y tenemos identidad contándonos a los otros. Si usted nunca le contara a los otros lo que le pasa, usted sería un anónimo, usted sería un perdido, usted sería un champiñón, usted sería simplemente un autista, un encerrado y sin identidad. La identidad se da por la narratividad, cómo me cuento y cómo se la cuento a los demás. Pasemos. El trabajo autobiográfico no es fácil, porque no es contar todo lo que nos pasa en la vida, eso es imposible. Cuando uno habla de una autobiografía es una selección que uno hace de momentos. Y es lo mismo que nosotros hicimos en el itinerario. Hay una selección para acercarnos a la palabra de Dios, para acercarnos a la historia entre Él y nosotros. Lo que no somos capaces de narrar no es aún parte de nuestra historia, sino de nuestra prehistoria, es decir, de lo que nos ocurrió, pero se queda en el pasado simplemente como lo que fue y no como lo que sigue siendo hoy en nuestra vida. Todo lo que no se puede contar, todo lo que no se puede narrar, todo lo que no se puede hacer historia, así lo haya vivido usted,
en el fondo no es suyo, es del pasado. Pasemos la diapositiva. La identidad narrativa, que es lo que hay detrás de los itinerarios. La identidad narrativa tiene su estructura. Y digámoslo, que esa identidad en el contar no es simplemente porque yo cuente desde que nazco hasta que me voy a morir, sino que está hecha de continuidad y de cambios, pero no en una línea tan lineal, sino en una línea más significativa. Acontecemos en el tiempo, y eso significa que mi pasado siempre será mi hoy reconstruye el pasado y mi hoy tiene la posibilidad de mandarme al futuro. Esa es la temporalidad del ser humano, que no es una temporalidad del cronómetro, sino una temporalidad cairológica, una temporalidad del sentido. Y eso solo se puede por la narratividad. Y en el fondo la narratividad lo que pone de manifiesto son sus decisiones y la fidelidad a ellas. Si usted decidió ser casado, eso hace parte de la narrativa como usted se cuenta. Si usted es mamá, si usted es abuela, si usted es trabajador, si usted es pensionado, eso hace parte, porque eso no puede ser. Y todo eso solo es contar, decir. Pasemos. Listo. Entonces, ¿alguna pregunta sobre los fundamentos antropológicos de los itinerarios? Para que vayamos descubriendo que eso que nosotros les proponemos como itinerarios están pensados, están fundamentados, tienen una estructura tan profunda que si los hiciéramos, de verdad que haríamos el ejercicio de reconstruir al sujeto creyente y a la sociedad. ¿Alguna pregunta sobre los fundamentos antropológicos de los itinerarios? Yo no tengo una pregunta, sino un comentario, que esto de no tener a quién contarle uno su historia, yo creo que esto se ha recrudecido más en este momento. Hay muchas personas que están solas, que están aisladas, que no tienen a quién contar su historia. Sí, fundamentos antropológicos. Pero nuestros itinerarios tienen también un fundamento teológico. O sea, no solo los itinerarios y la opción de la catequesis narrativa tiene un fundamento antropológico, sino que eso también tiene un fundamento teológico sólido y demás. Este Bruno Forte, todo lo que consigan de Bruno Forte, léanlo porque ese hombre es interesantísimo, pero él empieza a plantear que hablar de la historia de Dios como Trinidad es también contar o dejar que Dios se cuente. Si ustedes se dan cuenta, la palabra de Dios no es un vademecum. La palabra de Dios no es un conceptuario. No es que diga Dios es ta, 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 ta. El hombre es ta, 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 ta. Los mandamientos son todo. La palabra de Dios esencialmente es una narración, un cuento, una historia. Y eso se llama hablar de Dios como Trinidad histórica, o Trinidad como historia, o historia trinitaria. Por eso es que es tan interesante la opción que nosotros hacemos en los itinerarios de la exégesis narrativa, que otro día aprenderemos a hacer exégesis narrativa. Pero esencialmente la palabra de Dios es narración, es cuento, es historia entre Dios y nosotros. Y no cualquier historia, una historia amante, con un nudo profundo que es el pecado, la ruptura de la relación amante entre Dios y nosotros por la infidelidad del ser humano. Todo un desenlace que es el ejercicio de cómo Dios restablece la relación. Entonces, el fundamento teológico de nuestros itinerarios está necesariamente que Dios es Trinidad, es comunidad contada, es historia, y la palabra de Dios es eso. La historia del Dios cristiano es un drama que nos deja conocer a un Dios involucrado completamente por amor en un drama de salvación. Si ustedes pueden conseguir de Baltasar la Teodicea, él habla de todos los tratados teológicos como una obra de teatro. Los protagonistas, Dios y el hombre, el escenario, el mundo, el meollo, la ruptura de la relación. Entonces, para nosotros, los creyentes, Dios no es un concepto, o si lo lo quieren en el concepto de Benedicto en la carta encíclica Dios es amor, no es ni moral, ni ideología, ni una opción ética. Es una historia amante entre Él y nosotros.
Y una historia amante siempre es un cuento, una seducción, un ejercicio donde hay momentos importantes, o picos de amor o picos de desamor, como puede ser la infidelidad del ser humano. Entonces, el fundamento teológico de nuestros itinerarios es que Dios se ha hecho historia. Dios siempre se revela en la historia. El Concilio Vaticano II habla de la revelación, pero la revelación no son conceptos, es un don de Dios, lo que Dios da a conocer en su propio misterio. Este plan de revelación se realiza con hechos y palabras. Ojo, hechos y palabras intrínsecamente conexos entre sí, de forma que las obras realizadas por Dios en la historia de la salvación manifiestan y confirman la doctrina y los hechos significativos por las palabras, y las palabras proclaman las obras y esclarecen el misterio contenido en ellas. Hechos y palabras. ¿Y saben qué son hechos y palabras? Historia, cuento, narración. El problema de nosotros, de nuestras catequesis tradicionales, es que como lo asociamos con clase, nosotros a veces tenemos la idea que nuestras catequesis deben ser conceptuales. Como cuando usted le dice al chinito, 2 más 2 es ¿cuánto? 4, y debe aprendérselo, y listo, para de contar. Y nuestras catequesis se parecen a eso. 10 mandamientos, primero, segundo, tercero, cuarto, apréndaselos y listo. No, miren esta genialidad que dice aquí. El fundamento teológico es que Dios siempre es hechos y palabras. Y eso necesariamente es historia. Y los hechos y las palabras acontecen en el mundo, en el aquí, abajo. Y si usted lo quiere más radical, es tan interesante porque en el fondo, la encarnación lo que pone de manifiesto es que la historia es el único lugar para encontrarse con Dios. Si no le enseñamos a las personas a contarse, a encontrarse con Dios en la historia, en la narratividad, sería muy difícil. Pasemos, Dios se comunica en la historia, eso ya está claro. No hay dos historias, no hay una historia sagrada y una historia profana. La encarnación plantea que es la única historia. La historia de los hombres es la historia de Dios. La historia profana, donde hay guerra, división, odio y demás, se convierte también en la historia de la salvación, porque Dios hizo como nosotros y la cruz revela, desoculta el auténtico contenido de la historia. Dios actúa amantemente aquí y ahora. Entonces, la catequesis debe ayudar a descubrir a Jesucristo presente y actuante en su historia. Este es el fundamento teológico de nuestros itinerarios. Las catequesis no son clases ni conceptos. Es que uno capacite a las personas para que descubran a Dios presente y actuante en su vida. En su vida comunitaria, o mejor, en su vida de país, de ciudad, de barrio, de su comunidad y personalmente. Si eso no está, o sea, si nuestros itinerarios pierden eso, pues sería una catequesis como cualquier otra. ¿Dónde está el meollo de lo que les presentamos? Que el itinerario lo que busca esencialmente, si Dios es historia y el ser humano es historia, a que le enseñemos a las personas a descubrir a Jesucristo presente y actuante en su historia. Ese es el meollo. Ahí está el fundamento teológico, porque Dios es logos. Si usted lee en el prólogo de Juan, dice, el logo se hizo carne, la palabra se hizo carne. Eso significa que Dios también es historicidad, es historia, es acontecer de hechos y palabras. Y el hombre es homologos, sujeto creador de realidad y de sentido por el decir, por el contar. La fe cristiana es entrar en una historia. Miren, lo interesante de los itinerarios como fundamento teológico es que a usted lo obligan a meterse dentro de la historia de la salvación. O sea, si usted participa de los itinerarios, usted no se puede quedar afuera simplemente entendiendo las cosas desde la cabeza. Los itinerarios tienen un fundamento teológico y es que si el hombre es homologos, porque Dios es logos, el hombre es de palabra, porque Dios es la palabra, los itinerarios posibilitan que usted se meta dentro de esa historia. O sea, que usted no sea un espectador, sino que usted en el fondo sea un actor, y no secundario, sino principal de la historia. Integrar 4 historias que han de cruzarse gracias a la acción del Espíritu. La historia de la salvación narrada en la Biblia, la historia personal,
la historia de la comunidad creyente y la historia de la sociedad. Ese es el fundamento teológico que me encanta también. Todo es historia, pero los itinerarios, al no ser conceptuales, sino vivenciales, experienciales, narrativos, lo que buscan es que estas 4 historias, la que presenta la palabra de Dios, la mía, la de mi comunidad y lo que estamos viviendo, se puedan integrar en un solo relato. Las anteriores catequesis se quedaban, como eran conceptuales, simplemente desvinculaban su vida personal, la vida de la comunidad y la vida social. Simplemente hacemos un ejercicio noético de la cabeza y ya. Y en el fondo es articular fe, palabra de Dios, fe, vida, y fe, comunidad, fe, sociedad. Ese es el fundamento teológico de estos itinerarios que me gusta muchísimo. ¿Una duda de estos fundamentos teológicos? ¿Algo para decir? Solamente insistir que desde el punto de vista catequético es ayudar a que descubran a Jesucristo presente y actuando en su historia. Por eso se dice que esto va más desde la experiencia que la persona trae y por eso se habla tanto de proceso, ¿sí? Porque es ayudar a que la persona desde lo que trae reconozca cómo Dios va actuando en su historia. En toda la historia humana está Dios, pero cómo hay que irlo descubriendo. Yo llevo, como dice Rosy, 3 años y medio en los itinerarios, hicimos los cursos, etcétera. Y cuando yo veo todo esto, estoy recordando todo lo que vimos hace 2 o 3 años. Es parte de por qué estamos aquí algunas de las personas que ya lo hemos hecho. Pero pues a veces pienso que las personas que están hasta ahora como ávidas de qué es la iniciación cristiana, pensarían que esto es lo que va a hacer, ¿no? Esto es toda la teoría, que es muy linda, y hay que leerla una y otra vez, y como les digo, cada año echarle una miradita, pero digamos son bases, pero cuando entremos, como dicen, a la acción, ya no teoría tanto, van a ver lo lindo, lo maravilloso que son estos itinerarios para encontrarnos otra vez con Dios, con Jesús, contarle a la gente, hacer que la gente entienda que tiene a Jesús en su corazón, que lo saque y que lo lleve a otras personas. Son itinerarios preciosos y ojalá de verdad la gente no se quede con solamente esto, sino que tome conciencia y vaya y empiece los itinerarios. Así, porque en el fondo, este es el fundamento teórico, teológico, bíblico, antropológico, pero el itinerario como tal tiene que ser vivido, o si no, no. Y el itinerario ejecutado, digámoslo, tiene dinámica propia, que esto nos sirve para gustarlo, para vivirlo y saber descubrir las diferencias con otras cosas. Sí. Entonces, toda la base conceptual. Y añado, vivido y celebrado, porque también los itinerarios también. vamos a encontrar celebraciones. Padre, yo también considero que la teorización de estos itinerarios no dejan de tener su valor, son importantes en cuanto que el estudio de estos fundamentos me sirven a mí para profundizar y conocer el por qué y el para qué de esos itinerarios, ¿sí? O sea, no quedarme en la teorización, sí, como lo hemos dicho, pero sí ayudan, son elementos de trabajo que ayudan al desarrollo del itinerario. O sea, no podemos dejarlos de lado. No se dejan, claro. Una pregunta: ¿qué relación habría entre itinerario, narrativa e identidad? Los itinerarios son ese proceso, bueno, son todos los pasos que se deben dar en el camino para llegar al encuentro con Jesucristo, y cada uno tiene que vivir. Pero todo eso tiene como fundamento la narrativa. O sea, es la opción que tomamos nosotros en Bogotá, la narratividad como constitutivo del sujeto. La narratividad es la única que da identidad. Y si yo quiero llegar a la identidad como creyente, pues esta es la opción que tomamos en la Cruz de Bogotá, hacer narratividad para lograr mi identidad como creyente. ¿Cómo? A partir de la narratividad de la Biblia. ¿Qué raíces tiene
estos itinerarios para que, yo sé que no es un curso más, sí, para mí, pero qué raíces tiene para que mañana ya no se siga esto en la iglesia? Y entonces va a quedar de que yo les dije, o yo empecé con ellos una formación, digamos, también como algo diferente, que cambiando lo antiguo, o sea, dejando lo antiguo, porque precisamente estamos viendo catecismo. Esa es mi dudita ahora. ¿Sigo como he venido o empiezo a implementar sabiendo que va a quedar fortalecido en el caminar de la vida de ellos? El fundamento de esto es la opción que hizo la Arquidiócesis de Bogotá, porque hay muchas maneras, muchas opciones diferentes que hace la Iglesia y las diferentes diócesis. Nosotros optamos por esta opción porque nos parecía más interesante en aras del sujeto moderno. El sujeto moderno es más, no es que el sujeto moderno no sea racional, es racional, pero lo que lo mueve es la emotividad. Estos itinerarios tienen la finalidad de vincular el corazón narrativamente al encuentro con Jesucristo. ¿Qué le da la estabilidad a esto? Que nosotros como Arquidiócesis de Bogotá dijimos, esto es lo que vamos a hacer, es la opción y se supone que se va a continuar. O sea, esto por lo menos durará en Bogotá unos 10, 20 años, porque no vamos a crear esto y echarlo, decir el otro año, no, esto ya no nos gustó, no. La opción que se hizo es un plan de evangelización que para nosotros involucra esta opción metodológica de la catequesis narrativa, esta, cuya finalidad es vincular el corazón en la narratividad para encontrarnos con Dios. Y Dios es narratividad, o Dios es cuento, o Dios es historia. Esa es la estabilidad que le da. O sea, que nosotros hicimos la opción. Si usted se va para Medellín, se va para Pasto, tal vez allá tengan otras opciones, o se va para otro lado del mundo, allá tengan otras opciones, pero por lo menos en Bogotá se tomó esta opción y por lo menos durará 10 o 20 años. Y la ventaja es que si uno le enseña a las nuevas generaciones esta manera de encontrarse con Dios, eso le puede servir para toda la vida. Los fundamentos bíblicos de estos itinerarios son muy sencillos. La historia de Dios está plasmada en lo que llamamos nosotros la Biblia. Pero esa historia de Dios está contada en lenguaje humano. Por eso lo que hay en la Biblia es una historia, unas narraciones, unos cuentos, unas poesías, unos relatos históricos, unas crónicas, unos mensajes descubiertos y velados. Entonces, el fundamento de esos itinerarios es que necesariamente Dios es historia contada humanamente. Y eso está en la palabra de Dios. Esa palabra de Dios que cuenta la historia de Dios con nosotros siempre tiene algunos personajes fundamentales: Moisés, David, los profetas, y uno fundamental que se llama Jesús. Entonces, eso nos ayuda a entender que la palabra de Dios no son fantasmas, que no son simplemente personajes anónimos, sino que siempre habrá un rostro concreto en esa historia de Dios contada humanamente. Pero es tan interesante la palabra de Dios que esos héroes, y solo me voy a referir a David, el gran rey David, al cual Dios le hace una promesa: un descendiente tuyo siempre se sentará en el trono de Israel, que es lo que cumple Jesucristo cuando se sienta en el trono de la cruz. Ese santo, virtuoso y buen mozo jovencito también tenía sus pecados. Por quedarse de holgazán, un día se levantó tarde, vio a una muchacha muy bonita, la llamó, se acostó con ella y después pregunta: ¿y esa quién es? Ah, es Betsabé, la esposa de Urías. Lo interesante de la narratividad bíblica o de los itinerarios al tener fundamento bíblico es que no niegan la realidad humana, la fragilidad. Mientras muchas otras catequesis lo que quieren hacer es ocultar el pecado en el sentido de que simplemente usted descubra cuáles son sus pecados, cuántos, y ya. La palabra de Dios la vincula en una historia, y la historia siempre es posibilidad de desenvolver el nudo, el meollo del asunto, desenvolver la complicación. Entonces, por eso la narratividad tiene la ventaja, o los itinerarios como narratividad en el fundamento bíblico, es que uno se refleja en ellos. Porque si la historia de Dios es contada en la Biblia, es contada a partir de los seres humanos.
Y el gran fundamento es que el relato de la palabra de Dios tiene un nudo. El nudo de la Biblia se forma del cruce del amor invencible de Dios que quiere compartir su vida y del ser humano que se resiste a confiar en Dios y busca su plenitud fuera de él. Ese es el fundamento. O sea, eso es lo que me parece a mí interesantísimo de los itinerarios cuando uno se acerca a la Biblia narrativamente. Siempre hay un nudo. Una buena historia debe tener un momento difícil, y el momento difícil es que hay un Dios amante, excesivamente amante por el ser humano, y el ser humano cabezón, terco, que se aparta del Señor Dios, pero Dios se las ingenia para reconquistarlo, seducirlo y demás. Para que eso sea verdad, y como el ser humano es narratividad, homólogos, solo viene a la existencia lo que puede contar. Al acercarnos a la palabra de Dios narrativamente, nos da la posibilidad de redescubrir nuestra historia amante, apartándonos de Dios y un Dios seduciendo. Eso es una genialidad. Ese Paul Ricoeur, si lo pueden leer, ese lo mata a uno. El nudo de la palabra de Dios es que hay un Dios amante, extremadamente loco por el ser humano, y un ser humano terco y testarudo que se aparta, pero un Dios que no se la deja vencer y en el fondo seduce y conquista desde el misterio de la cruz. Cuando uno se acerca de esa manera a la palabra de Dios, su vida empieza a tener posibilidad de ser contada, de ser narrada. Ese es el fundamento bíblico. Algo sobre este fundamento bíblico. ¿Por qué tan corto? Porque es que responde a todo lo anterior que veníamos diciendo. Pero ahí está el fundamento bíblico de estos itinerarios. No, padre, solamente yo creo que es reforzar el sentido de que la historia que nos narra la Sagrada Escritura, desde el pueblo de Israel hasta las primeras comunidades cristianas, en ella también podemos ver reflejadas nuestras propias historias, con sus crisis, con sus quiebres, con sus sueños, con sus ilusiones, con sus dolores. Entonces, por eso creo que también es tan importante este fundamento bíblico. ¿Quieren que les eche un cuento? Ahora estamos en protestas en Colombia y el Estado que es represivo y demás. Uno dice, ¿y cómo iluminó eso desde la palabra de Dios? Por allá cuando Salomón era rey, se le ocurrió subir los impuestos. ¿Y saben qué pasó? Se rebelaron, se alborotaron, se agarraron en el mismo pueblo. Y quemaron cosas, quemaron los palacios, quemaron no sé qué. Se enfrentaba el pueblo inconforme porque le subieron los impuestos con la guardia de Salomón. Y eso está en la palabra de Dios para iluminar nuestro acontecer de estos días tan complicados. La historia del Éxodo también es historia de pueblos. ¿Sí? Claro. Los venezolanos huyendo, los cubanos saliendo de Cuba en balsa y en lo que sea, es también historia de un éxodo. Entonces también les he hecho mi cuento. Sí, ahí ha estado y eso no ha cambiado. Lo que pasa es que nosotros creemos que lo que vivimos es nuevo, pero si uno se acerca a la palabra de Dios narrativamente va a descubrir que, como dice el eclesiástico, no hay nada nuevo bajo el cielo y eso nos ilumina. Entonces pasemos nuestra diapositiva a principios místicos. Me van a permitir que les diga esto y no se van a sentir ofendidos. Pero hoy llamamos místicos a los bobos, a los que tienen una cara de bobo, a los que cruzan las manos y miran al cielo, los que cierran los ojos y demás. No, eso no es la mística auténticamente cristiana. Estos itinerarios, narrativamente, nos recuperan la auténtica mística. ¿Y qué es la auténtica mística? Contar su vida desde la fe. Eso es la auténtica mística. ¿Qué es la verdadera mística? La experiencia de un encuentro, ojo, la experiencia del encuentro de Dios con usted. Eso es la auténtica mística. ¿Qué es la mística cristiana? Ver a Dios en todo. ¿Cómo usted descubre detrás de lo que pasa que no es casualidad, azar, sino que está presente Dios? Esa es la auténtica mística. ¿Qué es la auténtica mística? Lo cotidiano de su vida. Si usted cocina, si usted barre, si usted se va a trabajar, si usted se va a recrear, si usted se va a la piscina, todo eso es la auténtica mística. La mística, en el fondo, es una autobiografía, pero contada no desde usted, sino contada desde la mirada de Dios. Entender la iniciación cristiana como un itinerario espiritual o místico
aprender a propia vida. Esa es la auténtica mística. La mística no son esos bobos que adivinan el futuro, no son esos bobos que se visten diferente, no son esos que cierran los ojos y demás. La mística cristiana, que es lo que está detrás de los itinerarios, es que usted se apropie de su propia vida. Usted puede decir, yo fui constructor de mi vida, yo tomé las decisiones en las mociones del Espíritu Santo, en la acción del Espíritu Santo, bajo el influjo del Espíritu Santo, bajo la acción aperturante de Dios. Esa es la verdadera mística. Para mí es tan interesante que esos itinerarios recuperan esto. O sea, si vamos a hablar que el mundo tiene que ser místico, esto es lo que los itinerarios van a recuperar. Esta mística me encanta y me fascina porque en el fondo el itinerario, cuando usted lo viva, usted va a descubrir esto. Que usted es un místico porque descubre a Dios en todo, detrás de sus acontecimientos. Y usted no tiene que dejar de hacer lo que está haciendo para ser místico y espiritual. Y que en el fondo ese itinerario lo que busca es que usted se apropie de su propia vida. Así de sencillo. Esa es la mística que está. ¿Algo sobre estos principios místicos? Padre, Gloria Moreno, la mística es traer a nuestro Señor a nuestro diario vivir, encontrarlo y verlo en una simple florecita, en la creación, en la naturaleza, en, como decía usted, Padre, en mi quehacer, en las ollas, en mi rodillo, soy pastelera. Ahí, encontrar la grandeza de Dios también en un baño de agua tibia, porque el agua es creación de Dios y también está ahí la mano del hombre. Eso para mí es traer la mística a mi vida. Y somos Padre. contemplativos. Pero depende de lo que entendamos por contemplación, porque en la modernidad tardía se llama contemplativo al que se pega unas elevadas y el término contemplación originalmente era mire a su alrededor, mire lo que tiene a su alrededor y penetre una mirada a descubrir lo que está ahí, pero está un poco oculto. O sea, no, contemplación no en abstraerse simplemente del pensamiento, sino mirar alrededor para descubrir que ahí hay un algo más, hay un sentido más profundo. Si es así, sí somos contemplativos. Teresita de Lisieux, ser místico es lo ordinario, hacerlo extraordinario. Todo lo que su merced haga ordinario en la vida, hazlo de una manera extraordinaria. Y reforzar que todo esto que puede decir hay tanta teoría es que cuando tengamos unos itinerarios, esto que les estoy mostrando, que son los itinerarios, estos, cuando los tengamos en las manos vamos a encontrarnos unos textos bíblicos que nos van a identificar con que, uy, esto que estoy viendo es narrativa bíblica, pero aquí está un sentido antropológico, pero aquí encuentro que también toca esta dimensión, qué sé yo, pastoral. Entonces, por eso es importante conocer de fondo una serie de esto que estamos viendo hoy. Tenemos que ir acompañando una formación para ser de verdad unos verdaderos acompañantes de grupos en los que nosotros en esos grupos vamos a ser unos más, no mejores ni peores, sino unos más. También permearnos de escuchar a otros. Ahorita me llegó una persona que hablaba de identidad, y es que al narrarnos también nos vamos identificando y reconociendo. Algunos de estos ya los vieron con Rosy, yo por eso simplemente los voy a enumerar así muy rápido, pero los itinerarios como opción que toma la Arquidiócesis de Bogotá en la catequesis narrativa, tiene también unos principios catequéticos que van de acuerdo a las normas que ha sacado la Iglesia sobre catequesis y lo que plantea el Vaticano II de la renovación también de la catequesis. La catequesis narrativa no es algo nuevo, porque uno podría pensar que es una invención nueva. Si uno se remonta a Jesús, el Jesús era un contador de historias y un buen contador de historias. Contaba las parábolas del reino, contaba entonces cuando fue al templo de Jerusalén y se puso a chismosear que unos vendían, otros corrían, otros echaban en las ofrendas y demás.
La catequesis narrativa se remonta al Jesús contador de buenas historias. Una cosa interesantísima de estos itinerarios es que pone en el centro de la catequesis la historia de la salvación. Voy a decir una bobada, que es mentiras, pero bueno, cada uno la discierne. En muchos de nuestros procesos catequéticos, especialmente para sacramento de comunión y confirmación, el acento lo ponemos en el pecado. Y dele con el pecado, y por eso los mandamientos, porque pareciera que el pecado es lo más importante en el proceso de catequesis. La catequesis narrativa lo que intenta es hacer que el centro sea la historia de salvación. Ojo, la historia de salvación. O si lo quieren, el acto amante por excelencia de Dios que se llama la cruz. O sea, ahí hay un desplazamiento fuerte, porque es que no estamos negando que el hombre sea pecador, eso no lo estamos negando. Pero la catequesis lo que intenta hacer es que el centro de la catequesis sea la historia de la salvación. Como Dios se historiza y se hace narración, y eso es la palabra de Dios, lo que busca esta catequesis narrativa es que los relatos bíblicos sean el centro. Muchas veces nuestras catequesis no son bíblicas, sino a veces cogemos otros temas para hablar, otros libros para hablar de el pecado, la moral, el derecho, la liturgia. Y en el fondo lo que buscamos en la catequesis narrativa es que el relato bíblico es lo fundamental. Todos los itinerarios, sin decir que no le echamos mano a otras fuentes, pero todos los itinerarios están construidos a partir de un texto bíblico. O sea, lo único que no puede faltar en la catequesis narrativa o en los itinerarios que vamos a iniciar es la palabra de Dios. La estrategia misional de Pablo era eso, hacer resonar de boca en boca, de corazón en corazón, la historia de la salvación. Eso es lo que buscamos. Que la palabra de Dios llegue a la cabeza y de la cabeza se nos baje al corazón, porque en el corazón es donde se definen las opciones vitales de la vida. Y en el fondo es el fundamento. Entonces aprendemos a escuchar a Dios que nos habla y a nosotros responderle después de haberlo escuchado en el texto bíblico. Y en el fondo es volver a ser creyentes de la palabra. Ustedes saben que nosotros deberíamos tener dos sagrarios, el sagrario del pan eucarístico y el sagrario de la palabra, porque también la palabra es un sagrario, es presencia real. Entonces es volver a descubrir que Dios está en su palabra y que hay que tener confianza, llevarla a la vida, y que esa palabra, que es Dios mismo, penetra en la intimidad de nuestro ser. Y por eso la catequesis narrativa integra la historia de la salvación narrada en la Biblia, la historia personal, la historia de la comunidad y la historia social. Y si ustedes lo quieren, ahora que está de moda, la historia de la naturaleza, que es lo mismo que veíamos anteriormente. Pero me encanta que en el fondo, esta catequesis narrativa pone al relato bíblico en el centro como presencia real de Dios en medio de nosotros. Así como la presencia eucarística es presencia real de Jesucristo, su palabra es presencia real. Dios dice, Dios acompaña, Dios se manifiesta en él. Eso es importantísimo. Todo puede faltar y ustedes se darán cuenta que solo hay dos cosas fundamentales o dos requisitos para asistir a la catequesis narrativa: la palabra de Dios y un cuaderno para llevar una bitácora de su experiencia personal, no más. ¿Algo sobre los principios catequéticos? Sí, padre, pues que la catequesis en como lo propone la arquidiócesis, tiene el centro como debe ser la palabra de Dios. Dios es el centro de la catequesis. Entonces, es un paso bastante bueno, acertado en este principio catequético de la narrativa. Sí, padre, yo pienso que a través del relato bíblico, cuando se habita el relato a través de la narrativa, cuando yo empiezo a escarbar, a escrutar el relato a través de esa forma literaria como la narrativa, padre, uno se va haciendo parte del relato y el relato se va haciendo parte de mí.
al punto de, como yo decía en algún momento, se encarna en mí. Y al encarnarse, hacerse carne, hacerse parte de mí, me es fácil llevar a otros lo que yo he encontrado en el relato. Y si en el relato he encontrado a un Jesús que me ama, porque se entregó por mí, como dice su merced, dando su vida, significando el amor en gran medida, entonces, Padre, es fácil llevar a otros ese encuentro con Jesús, es fácil anunciarla a otros. Y terminamos con los principios litúrgicos. Uno de los problemas complicados de nuestra liturgia es que nuestra liturgia se convirtió en rubricista, es decir, si ustedes ven el misal o cualquier ritual, tiene unas rúbricas, unas indicaciones en letra roja. La liturgia nuestra se convirtió simplemente en seguir esas rúbricas, que hay que hacerlas para el buen orden y funcionamiento de nuestra liturgia. Pero la liturgia es una cosa mucho más profunda. La liturgia es un lugar teológico, es decir, así como la palabra es presencia real de Jesucristo, la liturgia es un logi teologi, un lugar teológico, un lugar donde acontece la presencia de Dios. Pero para que la liturgia sea un lugar donde acontece la presencia de Dios en medio de su comunidad, no basta simplemente con la rúbrica, con lo rojo, sino que hay que conocer el sentido, hay que vincularse, lo que el Vaticano II llamó participación, pero lo entendimos muy mal, porque entonces participación es que uno lleve el pan, que el otro lleve las vinajeras. No, participar es que en la celebración litúrgica acontezca la presencia de Dios en su vida. El sentido, la participación y que eso me impulse a salir del templo a vivir lo que es celebrado, como decía San Agustín. Entonces la liturgia nuestra, que es el culmen de todo el proceso del itinerario, se va a vivir diferente cuando usted descubre la historicidad de la liturgia, pero no porque cómo se hizo, sino que la liturgia necesariamente también es una narración, es un contar, un decir. Y usted se involucra en ella y usted se deje transformar por la liturgia. La liturgia siempre será fuente donde mamamos, fuente donde nos nutrimos y fuente para salir a ser creyentes en lo que hemos celebrado en el templo. Entonces, por eso el itinerario concluye en el fundamento litúrgico. Y el fundamento litúrgico para mí es interesante y por eso no vamos a leer todo lo que está ahí, sino ustedes lo leen. Es que la liturgia necesariamente es hechos y palabras. Y eso se llama narración. Eso se llama historia. Muchos de nosotros a veces creemos que la liturgia es como magia. Nada por aquí, nada por allá, y ¡pum!, en un momento aparece. No. Si uno está pendiente de la liturgia, y a eso nos debe llevar los itinerarios, es que la liturgia necesariamente es hechos y palabras, gestos y explicaciones. Por eso, si el gesto no se hace bien, no dice nada. Si el gesto no es acompañado de la oportunidad de la palabra, el gesto se queda simplemente como una acción y ya. Por eso todos los itinerarios están marcados para que usted aprenda también a gustar la palabra, la liturgia, como una presencia real de Dios en medio. Y la liturgia siempre será una obra del pueblo, comunitaria. Nunca puede existir liturgia solo. Nunca puede existir liturgia allá encerrado en las cuatro paredes de su casa. Necesariamente la liturgia hace comunidad, obliga a la comunidad. Por eso la liturgia sería como el culmen de nuestros itinerarios, porque lo que hemos vivido y experimentado a partir de los itinerarios, del proceso que cada uno de nosotros lleva, sería celebrado y la celebración es el culmen de la expresión de la fe. La liturgia no puede ser una rúbrica, una indicación de lo que hay que hacer, sino un lugar teológico. Así como el pan eucarístico, como es Jesucristo, la palabra es Dios, la liturgia es presencia donde acontece Dios en medio de su comunidad. Ese es el fundamento que tienen nuestros itinerarios, que son un fundamento antropológico, teológico,
bíblico, litúrgico, son un fundamento donde le da la solidez a lo que nosotros hemos querido hacer. Yo insisto que es una opción que tomamos en la Arquidiócesis de Bogotá porque nos parece que es la mejor en este momento. Lo que se ha empezado a vivir en las comunidades a partir de los itinerarios ha dado resultado. La gente ya empieza a gustar el encuentro con Dios en la palabra. La gente empieza a vincular su historia en la historia de Dios. La gente empieza a vencer el miedo porque como no se trata de saber mucho, saber poco, sino de una experiencia vivida y compartida a partir de los itinerarios, parece ser que sí va dando los resultados. Todavía estamos incipientes porque vamos en el segundo año, en el tercer año, pero parece ser que sí va dando el resultado del objetivo del plan de evangelización. Que nos encontremos con la persona de Jesucristo y que las comunidades parroquiales en el fondo se renueven. Las comunidades parroquiales sean posibilidad de renovación. Todo eso que yo les conté está en un texto que se llama Principios de la Catequesis Narrativa, que ese lo pueden también tener ustedes, o simplemente lo descargan, Arquidiócesis de Bogotá, Plan de Evangelización, Documentos, y ahí lo pueden descargar. Ahí está, en el fondo, todo el fundamento de esta opción. Y me van a permitir que yo insista que es una opción. No es la fórmula mágica, es en el discernimiento, después de haber hecho un discernimiento de muchos años, donde dijimos, es mejor empezar por los adultos, recuperemos el catecumenado antiguo, adaptémoslo a la Arquidiócesis de Bogotá y empecemos a formar adultos bautizados y adultos no bautizados. La opción originalmente en Bogotá es empezar por los adultos, no por los niños y los jóvenes, sino empezar por los adultos. Si los adultos experimentamos el encuentro con Jesucristo a partir de la palabra de Dios, eso nos ayudará a que nuestros niños y jóvenes también empiecen a experimentar, a tener acceso al encuentro con Jesucristo a partir de la palabra. Entonces, esto simplemente es para motivarlos, para decirles, anímense. Los itinerarios son una cosa interesantísima, hay que vivirlo para entender lo que hay, pero de fondo, cuando ustedes estén viviendo los itinerarios, se van a encontrar que eso tiene fundamento de lado y lado. Después hablaremos un poquito del otro fundamento de los itinerarios y es lo que se llama la exégesis narrativa. Hay maneras de acercarse a la palabra de Dios, hay muchas maneras de acercarse a la palabra de Dios. Una exégesis de las formas, una exégesis de la lección divina, una exégesis antropológica, una exégesis histórico-crítica. Hay muchas opciones de acercarse a la palabra de Dios. Pero también hay una manera de acercarse a la palabra de Dios que se llama la exégesis narrativa, que es la que nosotros quisimos que estuviera detrás de los itinerarios. Un itinerario no es hacer una exégesis narrativa, pero sí tiene el previo que usted en su casa debe haberse acercado al texto de esa manera para que cuando venga el itinerario, usted no esté en ceros, no esté diciendo, ay, ¿qué es lo que están diciendo? Sino que usted ya se haya acercado al texto. Entonces, estos son los principios y fundamentos de la catequesis, pero falta el otro fundamento que es la exégesis narrativa. Para los que somos de la generación antigua, eso no será tan difícil, porque a todos nosotros en clase de español siempre nos pedían hacer un análisis de determinadas obras literarias. Le hace la María y me hace un análisis literario. Con algunas modificaciones, la exégesis narrativa es más o menos un análisis literario que se hace no de todo el texto bíblico, sino de un relato particular. Entonces, los que somos de un poquito más edad, vamos a descubrir que la exégesis narrativa no es tan desconocida, sino que también ya la hacíamos, pero en los textos profanos, como puede ser una novela, como puede ser cualquier otro texto, pero que también se le puede aplicar a la palabra de Dios, pero no a toda la palabra de Dios, sino a todo aquello que tiene la connotación de ser un relato. Si es un relato, se le puede hacer exégesis narrativa, y eso es lo que está de fondo.